Hola y bienvenidos una semana más a Armonía Psicólogos. En el vídeo de esta semana hablaremos sobre el miedo a hablar en público, te contamos sus causas y te damos claves sobre cómo superarlo. Pese a extraño que parezca, si no lo has experimentado en ninguna ocasión por no haberte visto en la situación de exponer un tema ante mucha audiencia, este temor a hablar en público es un miedo muy común. Tanto es que lo padecen aproximadamente el 75% de las personas, y a veces puede causar auténticas malas pasadas, como por ejemplo en exámenes orales, que pese a llevar un tema muy bien preparado puede llegar a estropearse meses y meses de preparación. ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? En primer lugar, cuando salgamos a un escenario a hablar en público, debemos tener claro que la opinión que tengan los que nos están viendo o escuchando, con todo el respeto del mundo, no nos tiene que importar nada. Obviamente nuestro objetivo será hacerlo lo mejor posible para que a nuestros oyentes les guste lo que decimos y cómo lo decimos, pero que en el caso de que no sea de su agrado tampoco pasaría nada. Otra pregunta que debemos hacernos ¿es verdaderamente importante en nuestra vida que demos una conferencia o que nos expongamos ante el público? No, eso no es tan importante. Las cosas importantes de la vida son pocas en realidad. Son comer, beber, sobrevivir y sobre todo ser felices. Todo lo demás es un añadido. Cuando interioricemos este pensamiento en profundidad, después de haber reflexionado sobre ello muchas veces y habernos expuesto a situaciones que provocarían ese temor, el miedo a hablar en público desaparece porque la opinión de los demás nos dejará de importar y nos podremos centrar en hacer nuestra exposición o conferencia lo mejor posible. En resumen, el miedo a hablar en público se pierde cuando podemos decir «me gustaría que les gustase, pero si no es así, no pasaría nada». Así, por ejemplo, el conocidísimo consejo o remedio de imaginarnos a las personas desnudas consiste en ver que no somos diferentes los unos de los otros. Todos tenemos miedo y podemos equivocarnos. No tenemos que demostrar nada porque todos somos iguales, lo hagamos bien o lo hagamos mal. Es una cuestión de revisar la escala de valores que tenemos. No es un miedo atípico, es más, se da el caso de actores que son grandes actores en el cine pero que no pueden trabajar en el teatro por culpa de este miedo escénico. Es importante que entendamos que podemos perder estos miedos completamente con esta mentalidad. No porque nazcas con ello tienes que morir con él. Podemos creer que somos tímidos, pero no debemos darle importancia a lo que nosotros creemos que estamos haciendo. Si creemos que somos inmensamente importantes, estaremos continuamente nerviosos y estresados por pensar que nuestras responsabilidades son enormes. Hay una buena noticia para todo el mundo, somos muy poco importantes. Somos un granito de arena en el universo y eso es genial porque entonces no hay estrés, no hay altas responsabilidades, no somos nada y lo que queda entonces es el dulce juego de la vida. En ocasiones nos presentan cursos para hablar en público como solucionadores del temor. En esos cursos lo que suelen hacer es enseñarte a modular la voz para poder hablar mejor, poner ciertas posturas, pero estas cuestiones no son tan importantes y no solucionarán nuestro temor porque no nos están enseñando a reeducar nuestra escala de valores. Lo verdaderamente importante cuando vamos a hablar en público es lo que tenemos que decir, es el contenido. A mí me da igual que la persona tenga una voz grave o de pito, a mí lo que me importa cuando voy a una conferencia es lo que me van a decir. La importancia de reeducar nuestra escala de valores. El problema es que en nuestro mundo moderno giramos la escala de valores constantemente. Nos pensamos que tener éxito es más importante que amar. Nos pensamos que la productividad es más importante que la armonía y eso no es psicológicamente sano. Hasta que no cambiemos eso, no seremos capaces de hacer algo tan natural como hablar a un público sin ningún tipo de nervios. Pensemos un cirujano que se pusiera muy nervioso por la responsabilidad abrumadora de hacer una operación a corazón abierto a vida o muerte. No será muy fiable. Es decir, deberemos tener siempre cierta conciencia filosófica en la vida o no podremos hacer nada. Actualmente existe una gran necesidad de curación emocional. Los índices de estrés, ansiedad y otras fobias, como el miedo de hablar en público, no paran de crecer y la principal causa de ello es el desorden de nuestra escala de valores provocado por las circunstancias sociales que nos rodean, en la que tener la supervivencia más o menos asegurada desordena nuestras prioridades con el fin de buscar cosas que considerar importantes. En conclusión, el miedo a hablar en público es un síntoma de haber cambiado nuestros valores auténticos y de madurez personal. Si tenemos miedo a hablar en público significa que no sabemos valorar lo que de verdad es importante en la vida, que es amar y disfrutar. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Recuerda que subimos vídeo todas las semanas. Te he dejado en la descripción los enlaces a nuestras redes sociales y a la página web para más información. Un saludo y hasta la semana que viene.